mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron ellos: de César. Y les dijo Jesús: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Señor, te damos muchas gracias por el maravilloso tiempo que nos has regalado, por tu gracia de haberte adorado y alabado. Ahora, Señor, también queremos alabarte al oír tu palabra, ser sensibles a tu instrucción, ser obedientes, Padre, y entender cada principio y cada verdad que está ahí en tu palabra, para que la podamos llevar a cabo a nuestras vidas y aplicarla, y podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nosotros con humildad de corazón, humillándonos, Señor, delante de ti, escucharemos y estaremos atentos a tu palabra, porque sabemos que tú tienes mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, Padre. Tú quieres que nos vaya bien en la vida, Señor, y muchas veces eso no pasa porque no aplicamos tu palabra. Pero hoy, Señor, creemos de todo corazón que nos vas a ayudar a poder aplicar tu palabra y nos irá bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este encuentro, digamos, fue el último encuentro registrado en las Escrituras, donde Cristo tiene una experiencia otra vez hostil dentro del templo de Dios. Parece ser que tuvo lugar un día antes de su arresto, que lo llevó posteriormente a la crucifixión. Este encuentro, hermanos, fue un esfuerzo de última hora por parte de los líderes religiosos para ellos obtener algo públicamente contra Cristo. Ellos querían arrestarlo, querían llevarlo preso. Sin embargo, eso no sucedió, no les resultó una vez más, como hemos venido viendo en esta serie de enseñanzas. Su arresto, en realidad su arresto fue un día después y no fue tan público como estos hombres querían que lo fuera. Su arresto, ustedes recordarán, fue en lo secreto de la noche del Getsemaní, después de que Jesús había tenido un tiempo de oración y de comunión con Dios. Este encuentro que acabamos de leer sucedió después de algunas enseñanzas de Cristo, donde Él manifestaba claramente estar en contra de los líderes religiosos, líderes que obviamente eran los instigadores de este ataque y de todos los ataques que hemos venido estudiando a lo largo de esta serie de enseñanzas. La enseñanza que dio cuando estos instigadores y estos malvados interrumpen a Cristo, sucedió y está registrada en Marcos capítulo 12, versículo 12, y muy interesantemente, pueden anotarlo, la enseñanza que Él les dio fue la parábola de los labradores malvados. Así que ya se imaginarán las caras de estas personas, ¿verdad? El Señor Jesús los estaba confrontando, les estaba hablando directo a través de una historia, a través de una parábola que fue esta, los labradores malvados, dando a entender que ellos eran los labradores, ellos eran los líderes, los representantes de Dios, los que supuestamente deberían labrar la tierra o los corazones de los oyentes para depositar ahí la palabra de Dios. Pero Jesús los identifica en esta parábola así como labradores, pero malvados. Entonces sus rostros sin duda no solo decayeron, sino que se endurecieron contra nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que ellos procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Sin embargo, le tenían miedo a la multitud y dejándole, se fueron. Este encuentro contra Cristo fue un ataque de tres frentes. Es muy interesante poner atención. Aquí vemos que primero los fariseos, junto con los herodianos, atacaron a Cristo. Luego vienen los saduceos al ataque y al final vienen los fariseos a atacarlo una vez más. Cada grupo tenía una pregunta especial para hacerle a Cristo, que pensaron
que lo atraparían y permitiría el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Estas preguntas que hicieron estos tres tipos de personas fueron: número uno, la pregunta sobre el César; número dos, la pregunta sobre las parejas y la resurrección; y la tercera pregunta fue sobre el gran mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Bueno, de estas tres preguntas, el día de hoy solo vamos a ver la pregunta sobre el César. El César era en ese momento el gobernador romano que imperaba sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron una vez más los que atacaron a Cristo con su pregunta? Ahí en Mateo capítulo 22, versículo 15 y versículo 16, que es nuestro texto, y ahí va a dejar por favor su separador. Dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna pregunta, y le enviaron los discípulos de ellos con el otro grupo, que eran el grupo de los herodianos. Entonces, esta es una interesante combinación de hombres. Estamos tratando de responder a la pregunta: ¿quiénes fueron los que atacaron a Cristo con esta pregunta? Los fariseos, hermanos, eran los más conservadores de los líderes religiosos de Israel. Ellos eran los exponentes y guardianes de la ley escrita y la ley oral de Dios. Por otro lado, los herodianos, que ahí se menciona, eran el partido político. Si se dan cuenta, el grupo de fariseos manda a sus discípulos con los herodianos, con otro grupo distinto al grupo de los fariseos. Los herodianos entonces eran el grupo político de ese entonces. Ellos tomaron su nombre de herodianos, de la familia de Herodes, y obtuvieron su autoridad del gobierno romano. Ellos se mostraban reacios y contrarios a cualquier cambio de la situación política, y ellos también consideraban a Cristo como un personaje revolucionario. Estos dos grupos estaban en desacuerdo entre sí, eran antagónicos, ¿sí? Sin embargo, bueno, por un lado, los fariseos se oponían al gobierno romano y creían que Israel debía ser libre según las leyes de Dios o las leyes del Antiguo Testamento, mientras que los herodianos aceptaban y promovían el gobierno de Roma sobre el gobierno de Dios al pueblo de Israel. Entonces eran antagónicos, eran contrarios entre ellos. Sin embargo, en este empeño de atrapar a Cristo, se unieron, ¿sí? Y todo esto, hermanos, nos enseña que desafortunadamente la mayor unidad en el mundo no es para lo bueno, no son para cosas buenas o para cosas que hagan progresar realmente a una nación o al mundo, sino para lo malo. Las mayores uniones que hoy vemos nosotros en el mundo es la unidad, digámoslo de esta manera, contra Cristo, ¿sí? Las personas, hermanos, en el mundo quizá puedan odiarse entre ellas mismas, puedan hasta a veces buscarse el mal entre ellos y hasta despreciarse unos a otros. Sin embargo, tristemente desprecian más a Cristo y hasta se unen para oponerse contra su causa. Esa es una realidad que hoy nosotros estamos experimentando como nación. Por ejemplo, las grandes marchas que se hacen para oponerse a los valores, las grandes marchas que se hacen para oponerse a los principios morales normales, ¿sí? Que se oponen a los principios también espirituales. Hay marchas que se oponen a los principios espirituales, etcétera. Y esto es una muestra de la unidad que el mundo tiene contra Cristo. Ahora, cuando hablamos de estas personas que se unen contra Cristo y que hacen marchas contra los valores, contra los principios morales, contra los principios espirituales, ellos no dicen, cuando hacen sus marchas, ellos no dicen nos oponemos a los valores. No lo dicen abiertamente, tampoco dicen nos oponemos a los principios o nos oponemos a la Biblia. No son tan abiertos, no dicen nos oponemos a Jesús. Bueno, no lo dicen con esas palabras, pero el hecho de exigir libertades como libertad para casarse hombre con hombre y mujer con mujer, o libertades que exigen, dicen, para elegir el sexo de nuestra preferencia, que dicho sea de paso, gracias a Dios que no se aprobó esta ley tan aberrante, ¿verdad? Que los niños pueden usar falda y las niñas pueden ir con pantalones a la escuela, etcétera, etcétera. Libertades
que el mundo exige libertad para que un matrimonio homosexual pueda adoptar a un niño, o libertad para la zoofilia o el bestialismo también, que es el sexo con animales, o la libertad del aborto, ¿no? Donde dicen no, tú eres dueño de tu cuerpo y tú decides sobre tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son formas disfrazadas pero clarísimas de oposición y odio por Cristo. Aunque el mundo no diga odiamos a Cristo, aunque el mundo no diga odiamos los valores o los principios morales o los principios bíblicos, al exigir este tipo de libertades, ellos se pronuncian claramente hacia un odio contra Cristo, hacia un rechazo muy claro hacia Cristo. Bueno, esto fue lo que hicieron los fariseos. No fueron ellos mismos a atacar de frente a Cristo. Ellos se disfrazaron tu ataque enviando a algunos discípulos de ellos con el grupo de los herodianos, quienes eran contrarios a los propios fariseos. Por eso nosotros debemos, hermanos, esto nos enseña un principio muy importante, el principio de la transparencia, el principio, hermanos, del no tener doblez en nuestra vida, sino ser sinceros, ser transparentes. Sobre todo y en primer lugar, ser transparentes con Dios. Debemos ser íntegros, debemos ser honestos en nuestra relación con Dios. No debemos guardar motivaciones propias, un hijo de Dios no debe guardar agendas personales. Todo lo contrario, la Escritura dice que nosotros, la iglesia, debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna y baluarte de la verdad? Que la iglesia debe mostrar la verdad de Cristo desde cualquier punto de vista de allá afuera. Sí, la iglesia de Cristo siempre tiene que mostrar transparencia, tiene que mostrar la verdad. Entonces, lo que estamos diciendo es que debemos ser abiertos y sinceros con Dios. Además, tenemos la bendición, hermanos, de que Él es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre y no necesitamos andar con rodeos. Nosotros podemos acercarnos como hijos y decirle al Señor: Abba, Padre, este soy yo, ¿sí? Señor, este soy yo. No necesitamos andar con rodeos, ¿sí? No necesitamos disfrazar quiénes somos realmente, quizá con oratorias que suenen muy santas, muy propias, muy bonitas, muy extraordinarias. No, Él es nuestro Padre y tú puedes acercarte y decirle: Abba, Padre, este soy yo realmente, tú me conoces. Así debemos presentarnos delante de Él transparentes, sin doblez, con integridad en el corazón, en nuestras palabras. Por ejemplo, el salmista en su capítulo 5, Salmos capítulo 51, versículo 6, el salmista declaró lo siguiente: He aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué ama Dios? La verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Después, primera carta de Juan, capítulo 1, anótelo, versículo 7, yo se lo leo. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces no necesitamos andarnos con rodeos, no necesitamos disfrazar realmente quién somos. Nosotros tenemos que ser transparentes, andar en luz, porque Dios ama la verdad, Él ama la luz, Él ama la verdad en lo íntimo. Ahora, ¿qué motivó a estos hombres a atacar a Cristo? El versículo 15 de nuestro texto dice que entonces se fueron los fariseos y deliberaron cómo sorprenderle en alguna palabra. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece esta misma historia. En el evangelio de Lucas, Lucas dice que enviaron espías que simulasen justos. Enviaron espías que ellos parecieran justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Había 2 objetivos en este ataque contra Cristo. Número 1,
quisieron atraparlo con sus palabras o con las propias palabras de Cristo. Y número 2, querían llevarlo al gobernador como un criminal acusado. Lo primero que querían era que Jesús dijera algo con lo que se desacreditara a sí mismo y se condenara a sí mismo. Tontamente, hermanos, pensaron que ellos podían enredar con sus palabras a Jesús por medio de sus, y lo digo entre comillas, de sus inteligentes preguntas. Eso era una tontería. Ahora, la palabra atrapar, cuando ellos quieren atrapar a Cristo, tiene el sentido de atrapar como si atraparan a un ave o a un animal. En Lucas, atrapar significa tomar una palabra que Cristo ha dicho para usarla en su contra. Desafortunadamente para estos hombres, Cristo nunca dejaba cabos sueltos en sus palabras como para que lo tomaran y lo arrestaran. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de Jesús, y si hay algo que podemos ver en Cristo es que su hablar era perfecto. ¿Verdad que sí? Su hablar siempre era perfecto. Él nunca tuvo ninguna falla en su hablar, en su expresión. Nunca lo pudieron atrapar por medio de sus palabras, y no solo de sus palabras, de su vida, de su testimonio. Él dijo en alguna ocasión: ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Es decir, ¿quién me ha visto alguna vez de ustedes, alguna vez alguno de ustedes me ha visto pecar? ¿Quién me ha visto borracho? ¿Quién me ha escuchado hablar obscenidades? ¿Quién me ha visto odiar? ¿Quién me ha visto tratar mal al prójimo? Nadie. ¿Quién me redarguye de pecado? Él era perfecto en todos los sentidos. Por eso es que quererle sorprender y atrapar por medio de sus palabras y por medio de una pregunta supuestamente inteligente, realmente era una estupidez, era una tontería. En Marcos capítulo 7, versículo 37, en la Biblia de las Américas dice que la gente se asombraba en gran manera de Jesús y decían de Cristo: todo lo ha hecho bien. A ver, digan fuerte conmigo: Jesús todo lo hizo bien. ¿Lo creen? Ahora, esta declaración, todo lo ha hecho bien, que decía la gente, incluía por supuesto su hablar, su forma de hablar. Él oraba, hermanos, él obraba siempre bien y hablaba siempre bien. Y esto nos lleva a una pregunta que nos debe confrontar a nosotros: es ¿cómo es nuestra forma de hablar? ¿Es bien? ¿Cómo es nuestra forma de obrar? ¿La gente tampoco podría atraparnos por medio de nuestras palabras? ¿El mundo tampoco podría usar nuestras palabras en nuestra contra, como es lo que ellos querían hacer con Cristo? Es decir, todo lo hacemos bien. El mundo puede decir hoy de la iglesia cristiana: todo lo ha hecho bien, como decían de Jesús. Todo lo hacemos bien. Hablamos bien como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablamos bien. La gente al vernos puede ver a Jesús. Al oír hablarnos puede oír a Jesús. No olvidemos que nosotros debemos ser el reflejo de la persona de Cristo. Nuestras palabras nunca deben ser la ocasión para que desacrediten a Cristo en ninguna forma. Que no diga el mundo de los cristianos: bueno, es que los cristianos hablan igual que nosotros. Que no diga el mundo: bueno, es que mienten igual, es que pelean igual que nosotros, se atacan entre ellos mismos. Dicen que el ejército el que más se ataca entre compañeros es el ejército de Dios, porque siempre están hablando uno contra otro, contra su prójimo. Que el mundo no diga: son murmuradores, son chismosos, son entrometidos, son mentirosos, se ofenden entre ellos. El esposo ofende a su esposa, la esposa ofende al esposo, los esposos o los papás hablan mal a sus hijos, los hijos le hablan mal a sus padres. Que el mundo no pueda decir eso de nosotros, es decir, que no nos atrapen por medio de nuestras palabras, como lo querían hacer con Jesús. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a un predicador hablando mal? De Jesús decían: todo lo ha hecho bien. Él hablaba bien. Habla, decían, como quien tiene autoridad. No es como los escribas y los fariseos. Aquellos se disfrazaban, tenían apariencia de piedad, pero Jesús era transparente.
Usted se imagina a un predicador diciendo desde el púlpito obscenidades o hablar en doble sentido o decir chido, neta, chale, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ¿sabe? Desafortunadamente por eso el nombre de Cristo es vituperado hoy en día. Por eso la gente no quiere venir a Cristo. Dice, ¿así es tu Cristo? ¿Así es tu Jesús como eres tú? Hermanos, la gente debe opinar de nosotros como opinaba de Cristo. Y la gente decía de Cristo, todo lo ha hecho bien. Habla bien, se porta bien, obra bien, trata bien a la gente. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y les dice que vuestra conversación o vuestras palabras sean siempre, ¿cómo? Con gracia. Todos digan, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, no con doble sentido, no humillando a otros, no siendo despectivos con otras personas. Que vuestra palabra siempre, vuestra conversación siempre sea con gracia. El Proverbio capítulo 16, versículo 24, Proverbios 16, versículo 24 dice que dice panal de miel son las palabras agradables. Las palabras agradables son dulces al alma y además salud para los huesos. Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras agradables. Las palabras agradables son dulces al alma y salud para los huesos, ¿sí? Hablar bien, hermanos. ¿Está quedando claro este punto? Hablar bien no es decir te lo dije. Hablar bien no es decir te lo buscaste. Hablar bien no es amenazar a nadie. Hablar bien es hablar palabras que produzcan salud al alma, lo acabamos de leer, que puedan producir paz en el interior de las personas que les hablamos. La Biblia también dice que hay palabras que son como golpes de espada, ¿sí? Que en lugar de levantar, que en lugar de animar, que en lugar de fortalecer, que en lugar de edificar, que en lugar de bendecir, que en lugar de sanar, enferman, matan, quitan toda la esperanza a quienes nos estamos dirigiendo. En segundo lugar, el propósito de atraparle por medio de sus preguntas, de sus palabras, era para atrapar a Jesús. Lucas lo dice mejor, él dice que querían atrapar a Cristo en sus palabras para entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Ese era lo único que ellos buscaban y la forma era por medio de las palabras de Cristo. Noten el método vil que usaron para atacar a Cristo estos hombres. Dos palabras resumen el método del ataque de los fariseos y de los herodianos. Dos palabras, una de ellas es fingir y la otra palabra es la adulación. Primero ahí en Lucas capítulo 20, versículo 20. Lucas capítulo 20, versículo 20, vamos a hablar de lo que es fingir. Enviaron espías, los cuales deberían, ¿qué? Fingir. Lucas 20, 20. Los cuales deberían, dice esta versión, fingir o aparentar ser hombres justos. Yo aquí veo a pura carita de justo. La pregunta es, ¿estará fingiendo a alguien? ¿Estaremos siendo transparentes? Miren, estos hombres disfrazaron sus verdaderas intenciones hacia Cristo. Ellos, hermanos, querían parecer santos. Ellos querían parecer piadosos en lugar de sinvergüenzas. ¿No es cierto? Aquí lo acabamos de leer. Ellos enviaron espías, los cuales deberían fingir ser hombres piadosos. Qué tremendo, hermanos. Pero pensar, escuchen esto, ellos querían ir ante Cristo y que Cristo se la creyera, que dijera, ay, no, hombre, te ves, pues casi te ves hasta más piadoso que yo.
Casi te ves más hijo de Dios que yo. Imagínense sus caritas que pusieron, su formita de caminar. Quizás hasta llegaron llorando y muy inclinados, ¿verdad? Así, y toda la gente sin discernimiento se la creyó. Pero pensar que podían engañar a Cristo, pues era por supuesto una tontería. Era bastante tonto, porque Cristo conoce los corazones de todos. Amén. Y Él vio a través de su rostro sus verdaderas intenciones. Así que es una tontería querer impresionar a Cristo, apantallar a Cristo. Él nos conoce incluso antes de que naciéramos. ¿Qué les parece? Dice la Escritura que antes de que nosotros tengamos palabra en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él es Dios. Hermanos, nunca vamos a poder engañar a Dios. Nunca. Jamás. Sin embargo, escuche bien lo que voy a decir. Satanás sí puede engañarnos fácilmente a nosotros. Sobre todo, Satanás va a engañar a aquellas personas que no están familiarizadas con la palabra de Dios. Porque para poder tener discernimiento, hermanos, el discernimiento solamente se desarrolla a través del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, Señor, muéstrame si esto está bien o esto está mal. A veces le preguntamos a Dios y dice Dios, pues no te puedo mostrar porque en tu depósito, en tu corazón, no está mi palabra. No tienes discernimiento. A todo dices amén, todo aceptas, con todo estás de acuerdo. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás sí puede engañarnos. Satanás puede venir como un ángel de luz y engañarnos. También Satanás engaña a mucha gente a través de falsos apóstoles, a través de falsos profetas, a través de falsos ministros, a través de falsos, oiga lo que voy a decir, a través de falsos milagros. Satanás engaña, oiga esto, a través de falsos dones, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice que Satanás se presenta o se transforma como ministro de justicia, como un ángel de luz, pero es solamente un disfraz. Por eso es que debemos aprender a desarrollar nuestro discernimiento por medio del conocimiento de las Escrituras, para que cuando oigas una profecía sepas discernir si esa profecía viene de Dios o no. Cuando oigas cuando te den una consejería, cuando escuches una predicación, cuando te den un consejo, cuando escuches un programa de radio de cierto predicador, sepas discernir qué está pasando hoy con la iglesia, la secta, la luz del mundo. Eso. Sus seguidores no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y no saben discernir. Ellos idolatran hasta el día de hoy y dicen, nuestro líder, nuestro apóstol de Jesucristo sería incapaz de haber hecho eso, incapaz cuando tienen todas las evidencias en la cara. Y no quieren ver la verdad. ¿Por qué? Porque son idólatras. ¿Por qué son idólatras? Por su falta de conocimiento de la palabra de Dios. No hay discernimiento y entonces todos se la creen. Satanás se disfraza como ángel de justicia. El mundo afuera está engañado y no tiene discernimiento. Adoran a una imagen que la Biblia católica y la Biblia cristiana dice que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar. Dice que los artesanos los elaboran, unas de madera, otros de metal, ¿sí? Y dice que todos son iguales. Sin embargo, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, no hay discernimiento y son fácilmente engañados. Y lo mismo sucede en el cristianismo. Hay falsos ministros, hay falsos líderes y todo el tiempo están siendo engañados. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Hermanos, y fingir es una de las formas favoritas que Satanás usa para engañar y corromper a la gente. Sin embargo, pretender, fingir o engañar a Cristo no funciona. Con Cristo no funciona. ¿Están de acuerdo?
No podemos engañar a Cristo. Ay, Señor, mira, es que yo soy así con Él porque tú sabes cómo ha sido Él conmigo. Tú sabes todo el daño que me ha hecho, Señor. Por eso soy yo así. O sea, pretendemos convencer, pretendemos engañar a Cristo. Disfrazamos nuestra verdadera condición de que no sabemos perdonar, de que no hemos crecido espiritualmente y nos justificamos. Pero pretender engañar a Cristo no funciona. No funciona. A veces usamos las lágrimas para tratar de convencer a Dios. Eso no funciona. Otros usan palabras muy santas para tratar de persuadir a Dios. Tampoco funciona así. Hay incluso quienes hacen obras de caridad como estrategias para que Dios los bendiga. Tampoco funciona así con Dios. E incluso cuando damos nuestra ofrenda al Señor, muchas veces lo hacemos solo para que nos dé el Señor multiplicadamente. Respuesta: tampoco funciona así. Debemos observar bien las motivaciones de nuestro corazón. Amén, hermanos. Si vamos a utilizar palabras santas delante de Dios, revisa tu corazón. ¿Por qué le estás hablando así a Dios? Si vas a llorar, revisa tu corazón. ¿Qué te motiva a llorar? Si vas a ofrendar y vas a dar a la obra de Dios, revisa tu corazón. ¿Qué es lo que te está motivando a dar a la obra de Dios? ¿Lo estás dando en obediencia? ¿Lo estás dando en adoración a Dios? ¿Lo estás dando en agradecimiento a Dios? ¿O lo estás dando porque quieres recibir más? Revisa la motivación de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque a eso se le llama chantaje. Pero a Dios nadie lo puede chantajear. Y nadie lo puede chantajear porque Dios conoce los corazones. Nadie lo puede chantajear porque Dios conoce las motivaciones y lo más profundo de nuestras intenciones. Él conoce todo nuestro ser. Dios no es chantajeable. Cristo no es chantajeable. Hubo un profeta en la escritura, Balaam, ¿no? Que por dinero se dejó chantajear y Balac le dijo: vayan y ofrézcale al profeta Balaam y díganle que si viene por favor acá para maldecir al pueblo de Israel. Un profeta de Dios, Balaam, dijo: no, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Entonces aquellos enviados por Balac le dijeron: mira, te vamos a dar una lana. ¿Y saben lo que dijo Balaam? En lugar de decir como Pedro dijo: perece con tu dinero, dijo: déjenme orar. Voy a ir a consultar a Dios. Señor, Balac me manda a llamar y me da una ofrenda de amor de tanto para que maldiga a tu pueblo. Y Dios le dijo: no, ¿qué te pasa? Y regresó y le dijo: ¿sabes qué? Que no. Pues te vamos a dar más. Y te vamos a dar más. Y se vendió por dinero. Al final cedió, accedió y fue y se atrevió a maldecir el pueblo de Dios. Lo chantajearon y él cayó en el engaño. Pero nosotros no podemos chantajear a Dios. No podemos chantajear a Cristo, hermanos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 33, versículo 13, que el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. ¿Escuchó, hermanos? Anótelo, Salmo 33, verso 13, se lo voy a volver a leer. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas nuestras acciones. ¿Cuántos reconocemos esta palabra, hermanos? El segundo método que usaron para tratar de atrapar a Cristo, además del chantaje o del fingir, fue la adulación. Vaya rápido a nuestro texto y el versículo 16 dice que se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Wow, hermanos.
Hermanos, estos hombres están felicitando a Cristo, ¿se dan cuenta? En el enfoque de Cristo, en cómo Cristo desarrollaba su ministerio. Primero le dicen: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios, y sabemos que no te cuidas de nadie, porque tú no eres como otros que miran la apariencia de los hombres. Entonces estaban en lo correcto, ¿no es cierto? Ellos estaban diciendo la verdad. Sin embargo, lo que dijeron, hermanos, reveló que un método de su ataque no era en sí que estaban reconociendo esto de él, sino era la adulación a Cristo. Esto entonces nos deja ver que su intención era 100% perversa, 100% infernal. Ellos querían profanar a Cristo y por medio de la adulación derrotarlo y llevarlo ante el gobernador. Ellos pensaron, hermanos, que con buenas palabras y con discursos justos iban a despistar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, sus palabras eran como las describe el salmista en el capítulo 55, versículo 21, Salmo 55, versículo 21, que dice así: las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Sus palabras eran más suaves que el aceite, sin embargo, eran espadas desnudas. Qué tremendo versículo, ¿verdad, hermanos? Escúcheme bien lo que les voy a decir. Si de algo debemos cuidarnos, es de esto mismo, hermanos. Debemos estar en guardia contra la adulación. ¿Me escucharon todos? ¿Sí? Debemos estar en guardia ¿de qué dijimos? De la adulación, porque por ahí nos va a prender Satanás. Si eres un buen esposo, no presumas, ni busques que tu esposa te felicite. Simplemente somos siervos inútiles si hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén fuerte? ¿Sí? No, y le decimos a la esposa: valórame, nunca te hubieras encontrado otro como yo, chiquita, ¿verdad? No, no busques eso, no les pidas que te valoren, no les digas: yo soy un hombre, Juan Camané, y soy un papucho de papucho. Deja que ella te lo diga, ¿sí? Igual las esposas, no busquen la adulación de sus maridos, no busquen la felicitación de ellos, ni el reconocimiento de ellos. Lleven su causa a Cristo. Lo mismo si eres un buen trabajador, no te adules, no te eleves a ti mismo. Si eres un empresario exitoso, tampoco lo hagas. Si eres un estudiante brillante, no digas: no, es que yo soy muy brillante, es que yo me gradué con honores, y es que mi nombre está en las listas, y es que esto, y es que lo otro. No te adules. No busques los aplausos de la gente. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo confrontaron y le dijeron una vez a Cristo: tú hablas de ti mismo, tú te adulas a ti mismo, tú nos muestras de una forma para que todos te creamos? Lo estoy parafraseando, pero tú hablas de ti mismo. Y Jesús les respondió, dijo: no, señores, yo no hablo de mí mismo. Si yo diera testimonio de mí mismo, si yo hablara de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. El Padre es el que daba testimonio de Cristo. Él no andaba diciendo: yo soy Cristo, yo soy Jesús, miren, como yo no hay dos. No, hermanos, Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el monte de la transfiguración se le apareció Moisés y Elías, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Él no dio testimonio, no le dijo a Moisés y a Elías: yo soy Jesús. No, el Padre dio testimonio. Y cuando fue bautizado, ¿no sucedió lo mismo? Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
La adulación, hermano, es una estrategia perversa, satánica, que nos lleva a la ruina. Escuchen bien, Dios dio dones a los hombres. Todos los que estamos aquí tenemos dones, amén. Gracias a Dios, y es por su gracia y su misericordia, nada más por eso. Tenemos dones, tenemos ministerios de parte de Dios. Bueno, no te adules, ni permitas que te adulan tampoco. No permitas que la gente te aplaude, que te halague. Es Satanás quien está detrás de todo esto, usando a personas para que te adulen y al final tú te la creas. Y que al rato digas, sí, es que oro mucho, por eso Dios me usa. Es que leo mucho la Biblia, por eso Dios me usa. He de ser una persona muy especial, por eso tengo este don, estos dotes. No, no eres nada especial, ¿eh? No somos nada fuera de lo común. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Don significa eso, un regalo, algo que nos fue dado. Si hablas bien, te lo dio Dios. Si eres buen carpintero, te lo dio Dios. Si hablas bien inglés, te lo dio Dios. Si predicas bien, si sirves, lo que sea, te lo dio Dios. No permitas que la adulación llegue a tu vida, porque te va a destruir. El Proverbio capítulo 27 versículo 6 dice que fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Beso y beso y beso, y no, tú eres especial, tú eres único, y como tú no hay nadie. No, mira que si el pastor no estuviera, tú deberías de ser el pastor de esa iglesia, y tú y tú. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. No, que mira, no te dejes. No, que mira, mejor ya vámonos de esta iglesia, porque aquí no me parece esto No, y es que Dios me mostró. Ese es el clásico de clásicos. Dios me mostró, Dios me reveló. Repito, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del amigo. Muy pocas personas se atreven a decirle a su prójimo, al hermano, compañero de la fila: mira, hermano, antes de que te quieras ir de la iglesia, ¿sabes qué? Corrige. Mejor sé humilde y acepta tus errores. Reconoce que le estás regando y no pongas a Dios de por medio y andes ahí diciendo que Dios te dijo. No, repito, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El Proverbio capítulo 29 versículo 5 dice que el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Y el Salmo capítulo 12 versículo 3 dice así: corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que corte el Señor todo labio lisonjero, todo labio adulador, ¿verdad? La lengua que habla con exageración, dice el proverbio, el salmo, sea cortada. Y el Proverbio 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Sabe cuál es el fruto de la adulación? La muerte. Y si tú quieres ser adulado, tú vas a dejar que toda clase de buenos comentarios así de adulación y de lisonjería lleguen a tu vida. Al final ya tienes tu recompensa. Esa es tu recompensa, tu muerte espiritual, que no permites que sea Dios, ¿cómo decirlo?, quien te elogie, quien reconozca tu obra. Entonces, no solo somos atacados por Satanás cuando somos perseguidos, no solo somos atacados por Satanás cuando nos pasan cosas malas. La adulación es otra de sus armas que le funcionan muy bien al diablo. Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás sabe cómo envenenar a la gente por medio de la seducción. Alguien dijo que el mundo nunca es tan peligroso como cuando te sonríe. El mundo nunca es tan peligroso como cuando te sonríe. Cuando Judas traicionó a Jesús, fue con un beso. ¿No es cierto? Ahora,
El tema del dinero es otra estrategia en el ataque contra Cristo. Versículo 17 de nuestro texto. Después de esta adulación: maestro bueno, sabemos que enseñas con verdad, que no te cuidas de nadie, que eres transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Dinos, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, la pregunta con la que estos sinvergüenzas deseaban atrapar a Cristo fue sobre el tema del dinero de los impuestos. Escuchen bien. Si nuestro Señor hubiera respondido: den. Acuérdense que había dos grupos que eran contrarios entre ellos: los fariseos y los herodianos. ¿Sí? Ahora, si Jesús y estos dos grupos se unieron contra Cristo, si nuestro Señor hubiera respondido: den el tributo o los impuestos, bueno, los fariseos lo hubieran acabado ahí. Ellos lo habrían acusado ante el sacerdote como alguien que consideraba a la nación judía como sometida a Roma. Por eso fingieron, ¿se acuerdan?, ante Jesús, y se fueron con apariencia de piedad. Pero si Jesús hubiera respondido: no, no den, no paguen los impuestos, los herodianos lo habrían acusado ante Pilato como un revolucionario o rebelde que enseñaba rebelión contra el gobierno romano, lo cual significa que la trampa fue bien planeada, ¿no? Querían poner a Jesús entre las cuerdas. Pero oigan bien, ninguna trampa atrapará a Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no? Ninguna trampa. Vamos a ver la respuesta que Jesús les da a esta pregunta en el verso 18 de nuestro texto, Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, no habiendo recibido su adulación y todo eso, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y de quién es la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Verso 22. Oyendo esto se maravillaron y no les quedó de otra más que dejarle e irse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Primero Jesús percibió, ¿notaron? ¿Percibió qué? Su maldad. Marcos dice que él, conociendo su hipocresía, y Lucas dice que él percibió su astucia. Hermanos, Cristo vio a través de estos sinvergüenzas su engaño. Él vio su malvado motivo y su falsa piedad. Estos hombres eran astutos, pero no pudieron engañar a Jesús con sus palabrerías. Escuchen este tremendo proverbio, capítulo 26, versículo 23. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Lo voy a repetir. Proverbios 26, 23. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Así eran ellos, perversos, llenos de escoria. Sus palabras, en sus preguntas, no había sinceridad, no había transparencia. Pero no pudieron engañar a Cristo. Y repito, nadie, absolutamente nadie puede engañar a Dios. No podemos esconder detrás de una oración aparentemente piadosa la escoria que puede haber allí. ¿Me están oyendo? No podemos esconder detrás de un servicio aparentemente excelente la escoria, la verdadera condición de nuestro corazón.
Porque no podemos engañar a Dios con nada. Dios es omnisciente. Y como es omnisciente, Él conoce nuestros corazones, incluso mucho mejor que nosotros mismos. ¿Sí? Porque a nosotros nuestro corazón nos engaña porque es perverso. Pero nuestro corazón no puede engañar a Dios. Él creó al hombre. Él es el creador de nosotros. Él nos conoce absolutamente, hermanos. No podemos esconder detrás de apariencia de piedad si llegara o llegase a haber escoria en nuestro corazón. Si queremos lograr, hermanos queridos, una mejor relación con Dios, debemos empezar reconociendo que no podemos esconderle a Dios absolutamente nada, ni tampoco podemos engañarlo con apariencias justas o santas, y debemos reconocer no solo que Él es Dios, sino que Él sabe todo acerca de nosotros. Eso si quieres tener una mejor relación con Dios. Levante la mano el que quiere una mejor relación con Dios. Bájela. Salmo capítulo 139. Salmo 139, versículo 1 al versículo 4. Dice el salmista: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Sabes cuando me siento. Le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis caminos y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ese es Dios. Tú escudriñas todo, dice, y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis caminos y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya sabes todo lo que voy a decir. Yo me impresiono, hermanos, al leer esto. Ahora vean con qué sabiduría les da la respuesta a estos hombres malvados. En el versículo 19, les voy a leer la Biblia de las Américas, Mateo 22, 19. Mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La palabra moneda se traduce de la palabra griega denario, que era una moneda romana. La imagen y la escritura indicaban que la moneda pertenecía al gobierno de César, como aquí nuestras monedas, ¿sí? Que tú les ves y dice Estados Unidos mexicanos. Tú vas a Estados Unidos, vas a Colombia, vas a otro país y quieres pagar con una moneda mexicana, pues no se identifica con el país. Bueno, esta es la identidad de la que está hablando Jesucristo. Al usar la moneda romana, los fariseos admitieron lo que los herodianos defendían, que Roma había gobernado sobre ellos. Sin embargo, cuando Jesús les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hermanos, esta declaración golpeó a los dos grupos, tanto a fariseos como a herodianos. ¿Por qué? Porque por un lado los fariseos no querían rendir tributo a Roma, y Jesús le estaban diciendo: den al César lo que le pertenece al César. Por el otro lado, los herodianos no estaban interesados en Dios. En otras palabras, los fariseos querían que la iglesia gobernara el gobierno, o lo político y lo social, y los herodianos querían que el gobierno gobernara la iglesia. ¿Esto les suena familiar? Es justo lo que pasa hoy en nuestros tiempos. La iglesia quiere controlar al gobierno, pero el gobierno no quiere que la religión tenga nada que ver en la forma de gobernar de un país.
Sin embargo, la respuesta de Cristo dejó en claro que ninguna de estas dos opciones era concreta, sino que había un lugar, escuchen bien, había un lugar para el gobierno civil y había un lugar para la iglesia. O sea, cada área tenía su lugar y su importancia, su autoridad, su gobierno. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, yo que soy pastor, yo no debo involucrarme para nada en asuntos políticos. No solo por el lado espiritual, sino por el lado social. A nosotros los ministros religiosos, que tenemos una asociación, una AR, ante el gobierno, no nos es permitido involucrarnos en la política. Por el lado espiritual mucho menos. ¿Por qué? Porque mi llamado es predicar la palabra de Dios. No, mi llamado no es hacer el Tren Maya o cobrar tenencias. No. Mi lugar a los ojos de Dios es predicar la palabra de Dios. Pero tampoco el gobierno debe pretender decirnos a los pastores o a la iglesia cómo manejar la iglesia, porque a ellos no les corresponde. A ellos les corresponde trabajar para el desarrollo social de un país. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, eso no quiere decir entonces que un cristiano no puede estar en la política. Claro que puede un cristiano estar en la política, y ojalá y hubiesen muchos cristianos, o mejor dicho, muchos buenos cristianos en la política. Pero un pastor definitivamente no puede ser un político. Pero algunos de ustedes pueden ser político, y ojalá fuera un buen político, para que trajera un bienestar social al país. Porque hay muchos cristianos que dicen: me voy a meter a la política para después pedirle el púlpito al pastor y hacer ahí meeting y decir votemos por este partido o por tal color. No, eso no tiene nada que ver con la política realmente. La política es para traer un beneficio social a una nación. Entonces, si hay buenos cristianos dentro de la política, gloria a Dios, para que hagan un buen trabajo social que nos beneficie a todos, pero que no desde la política quiera meterse a los rubros de la iglesia y querer decirle a la iglesia cómo o por quién deben votar. ¿Sí? Cuando Jesús respondió: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Él no quiso decir que hay una separación de la iglesia del Estado, porque ese es otro error, ¿verdad? Que la iglesia, por eso que si la secta de los testigos de Jehová dicen a los niños: no, tú no puedes hacer honores a la bandera. ¿Por qué? Porque eso nos contamina, eso es idolatría, eso es adoración. No, escuchen bien. Cuando Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no quiso decir que hay una separación total del Estado. Pero lo que Jesús quiso decir o estaba diciendo es que sí había una separación de poderes, que son cosas muy diferentes. Lo que Jesús está diciendo aquí respecto a los impuestos son dos cosas, ponga atención. Número uno, Jesús está diciendo lo siguiente: todos debemos pagar nuestros impuestos para apoyar a nuestro gobierno civil, para apoyar sus proyectos de nación, y porque es nuestra obligación terrenal. Dad al César lo que es del César. Y número dos, al mismo tiempo, es igual de importante, eso es lo que estaba diciendo Jesús, dar a la obra de Dios, a Dios lo que es de Dios, porque esa es nuestra obligación espiritual. Entonces Jesús está hablando de dos obligaciones: la terrenal y la espiritual. Den al César lo que es del César, lo que es terrenal, y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Amén. Entonces la pregunta es si estaremos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, cumpliendo con esta doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay cristianos, y lo voy a plantear de esa manera, que son más fieles al SAT que a Dios. Y son más fieles al SAT o a la Secretaría de Hacienda, pagan sus impuestos porque no quieren tener problemas. Dicen: no, porque si no me van a cerrar el negocio, porque si no, al final, si no declaro y no pago mis impuestos, entonces la penalización va a ser mayor que si yo hubiera pagado mis impuestos. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Ok. Pero no dan nada a la obra de Dios y piensan que no hay problema. Eso es de lo que está hablando Jesús. Y hay otros que creen que con darle a Dios no es necesario pagar sus impuestos al SAT.
Pues ambos están mal, porque al César, al SAT lo que es del SAT, ¿sí? Y a la iglesia lo que le corresponde a la iglesia. Y a veces vamos y decimos, oiga, ¿cuánto cuestan esos tenis? ¿No? Sí, oiga, pero no me cobre el IVA, y esto y lo otro. Bueno, porque no queremos cumplir con nuestras obligaciones. Y en la iglesia hacemos lo mismo, ¿verdad? Ay, Señor, bendíceme, pero no contribuimos en nada para la obra de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren, Pablo lo dijo muy claro en Romanos, capítulo 13, verso 7. A la iglesia en Roma les dijo: paguen a todos lo que debáis. Al que impuesto, páguenle impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. Este mismo texto en otra versión dice así: así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Este mismo texto en otra traducción dice: paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Pero ¿cuál fue el resultado de la respuesta que le dio Jesús en el verso 22? Cuando ellos oyeron estas palabras, tanto fariseos como herodianos, ¿qué hicieron? Se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Lucas dice que no pudieron tomar sus palabras delante del pueblo para acusarlo. El producto, hermanos, de la respuesta de Cristo resultó en alabanza para Cristo al final. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ese fue el resultado. Todo resultó en alabanza para Cristo. Se maravillaron. Pero por el otro lado resultó en una impotencia para sus atacantes, porque no pudieron arrestarle y prefirieron alejarse de él y dejarlo. Así es Dios. Se maravillaron. La respuesta de Cristo, hermano, impresionó no solo al pueblo, sino a los atacantes. Ellos no pudieron evitar admirar su sabiduría. ¿Usted admira, la sabiduría de Dios? Hay que admitirlo, hermanos. Hay que reconocerlo. Por algo es llamado el admirable, ¿no? ¿O no te admira que el Señor te diga que ames a tu enemigo? Bueno, muchos dicen, no me admira, híjole, me enoja. Pero cuando vemos el resultado de lo que pasa cuando amas a tu enemigo, terminas glorificando a Dios, admirando a Dios. No cabe duda, Señor, que yo la verdad soy un bruto, tú eres toda sabiduría. ¿A poco no, hermanos? Pocos amenes. Bueno, Dios es admirable. Voy a terminar. La palabra de Dios siempre causa admiración, sobre todo a nosotros. Nos maravilla, nos asombra grandemente. Las iglesias necesitamos recordar este hecho. Predicar y enseñar la palabra puede ahuyentar a algunas personas. Puede que digan: fue maravillosa la enseñanza, fue maravillosa la enseñanza, fue maravilloso el culto. Pero no están interesados en escuchar más, como estos hombres que lo dejaron y se fueron. Se maravillaron, pero se fueron. Pero para quienes sí nos interesa su palabra, podremos decir lo que Pedro le dijo a Jesús en Juan capítulo 6, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién iremos, hermano? ¿A los brujos? ¿A los hechiceros? ¿A la luz del mundo? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Volveremos al catolicismo romano? ¿A dónde iremos? Si ya nos dimos cuenta que solo Jesús tiene palabras
de vida eterna. Si ya nos dimos cuenta, hermanos. Amén. Dile al que está a la par, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Ahora pregúntale, ¿a quién iremos? Y si te digo que a la luz del mundo, avísame, por favor, para darle unos bibliazos, ¿verdad? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Si no le hemos dado a Dios lo que le corresponde, como por ejemplo total adoración, si no le hemos dado lo que le corresponde como rendición, tiempo, fuerzas, nuestra concentración, nuestro servicio y aún nuestras contribuciones a la iglesia, hermanos, nuestras ofrendas, lo que nos corresponde, póngase de pie y vamos a pedirle perdón. Y vamos a volver a hacer un compromiso de darle a Dios lo que es de Dios. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Honor a quien honor merece. Impuesto a quien hay que darle impuesto. Contribución a quien hay que darle contribución. Pero honor a quien hay que darle honor. ¿Usted quiere darle honor a Dios? Levanta tus manos conmigo al Señor y vamos a decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque reconocemos que no te hemos dado lo que es tuyo. No te hemos dado tu honor, tu gloria. No te hemos dado nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra concentración. Señor, incluso como Malaquías escribió, te hemos robado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Y no te hemos dado lo que te corresponde, Señor, cuando tú has sido quien lo has puesto en nuestras manos. Porque nada de lo que tenemos lo hemos ganado, Señor, realmente con nuestras propias fuerzas. Todo ha sido dado por gracia. Y muchas veces lo hemos retenido, Señor. Y eso es un pecado delante de ti. Hemos sido más fieles, Señor, quizá al SAT, porque tenemos miedo que nos cierren el negocio o que nos penalicen, Señor, y ahí estamos siendo fieles, Señor. Pero al pobre no le damos. Al que está solo, Señor, no lo acompañamos en su soledad. Al que está triste no lo consolamos. Señor, a la persona que está desanimada no la animamos. Venimos a la iglesia, Señor, y no te adoramos. Llegamos tarde, Señor. No te alabamos como deberíamos alabarte. No te damos honor a pesar, Señor, de que tu palabra es clarísima, certerísima, Señor, y que siempre, Señor, se encaja en nuestro corazón. Y aún así no te damos honor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido insensatos, imprudentes, desobedientes, insensibles, y nos hemos dejado engañar por Satanás. Él se ha disfrazado una y otra vez como ángel de luz y nos ha engañado muchas veces. Muchas veces hemos sido engañados, pero hoy tu palabra ha sido una luz resplandeciente en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, ha sido lámpara a nuestro caminar. Tu palabra, Señor, ha sido luz de justicia a nuestros pensamientos, a nuestro entendimiento. Y hoy entendemos, Señor, que tú tienes el primer lugar en todo. La primacía en todo te pertenece. El primer lugar te pertenece. Señor, hacemos de nuestro corazón a un lado, quitamos de nuestro corazón toda idolatría, Señor.
que haya y que te haya quitado a ti el honor, que no haya permitido que no le demos a Dios lo que es de Dios, Señor. Quitamos de nuestro corazón toda idolatría hacia la adulación, hacia el trabajo, hacia el negocio, al dinero, hacia la fama, la importancia, el renombre. Eso no nos importa, Señor, no lo queremos. Te queremos a ti, porque teniéndote a ti eres tú el que bendices, eres tú el que da, eres tú, Señor, el que fortalece, el que afirma en justicia. Hoy, Señor, queremos decirte que nos interesa por encima de todas las cosas, Señor, darte lo que te pertenece, dar a Dios lo que es de Dios. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza, te damos reconocimiento, te damos, Señor, todo, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Te damos nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, la sabiduría que tenemos, nuestra destreza, nuestras habilidades. Te damos todo, Señor, porque todo nos lo has dado tú. Es un don, es algo dado, algo entregado en nuestras manos. Recibe el honor, Señor, y la gloria, y este compromiso que hoy hacemos delante de ti. Gracias, Señor. Llévanos con bendición a nuestras casas, Señor. Llévanos con este tema siempre, Señor, a diario, de darte lo que te pertenece. Cuando vemos una persona mal, Señor, que recordemos lo que Jesús dijo: me viste enfermo y no me fuiste a visitar, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar. Señor, no queremos ser insensibles, queremos darte lo que te pertenece. Lo haremos, Señor, te daremos honor a ti, porque hoy entendemos que tenemos tu corazón en nuestro corazón, y que cada día nos estamos pareciendo más a ti, Señor, que cada día la imagen de Cristo se está formando mejor en nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Señor, bendice a cada familia en este lugar. Levanten sus manos. Señor, yo te pido por cada persona enferma, sánale, Señor, por el poder de tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu generosidad, por tu cuidado, porque eres bueno, Señor, porque tu palabra nos da esa promesa. También, Señor, bendice y prospera al que tiene necesidad en su trabajo, en su negocio. Si no tiene un trabajo o su jefe no le ha pagado, Señor, bendice, prospera y haz justicia a tu pueblo, a tus hijos. Pero sobre todo prospéranos, Señor, espiritualmente, que si hoy vienes en la tarde o vienes en un minuto, Señor, estemos preparados para ser llevado por Cristo a tu gloria, a tu presencia. Despídenos en paz, Señor, y que tu bendición vaya con cada uno de nosotros. Te damos las gracias y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y toda la iglesia diga fuerte: amén y amén.